Hola, querido hermano, ¿cómo están ustedes? Me alegro de estar nuevamente conectado y a través de este medio poder hablar de la palabra de Dios. Estoy muy feliz de haberles visto y también de saber que están en las buenas manos de Dios. Queremos comenzar como cada miércoles orando a Dios y viendo algo de la palabra de Dios. Siempre estamos viendo verdades básicas y hoy tenemos una más para ver. Vamos a orar y pedir la dirección de Dios. Querido Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de dirigirnos, Señor, a los hermanos para poder comunicar tus verdades. Guíanos en esta noche para poder ver, Señor, cosas importantes para nuestra vida. Y queremos que tú nos guíes en cada punto que vamos a ver para nuestro crecimiento espiritual. Nos ponemos en tus manos pidiendo tu dirección en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver una verdad básica que se trata sobre la obediencia de los hijos de Dios. La obediencia de los hijos de Dios. Entonces, recuerde, tenga su Biblia, un papel y un bolígrafo para anotar. Tenemos algunas citaciones que quizá vamos a tratar de leerlas, pero si no, usted anótela para leerlas allí en su casa. Entonces comenzamos con este principio, con esta verdad básica que está en 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. 1 Pedro capítulo 1, verso 14. La obediencia de los hijos de Dios. La obediencia. Vamos a ver qué dice Pedro aquí. 1 Pedro 1:14 dice lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y este versículo, vamos a apoyarnos en este versículo para ver varias cosas más. Pero aquí está hablando de los hijos obedientes. La obediencia para Dios es muy importante. Y la Biblia habla mucho acerca de la obediencia. Y es importante en estos tiempos estudiarlo, porque al final del estudio usted va a ver las cuantas razones tenemos nosotros para estudiar esto. Así que me gustaría mostrarle la importancia de la obediencia en la palabra, por lo menos en algo básico que usted necesita saber. Tenemos que comenzar por un punto. Tenemos como 3 o 4 puntos, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero comenzar con un punto que es la obediencia del Señor Jesucristo. La obediencia del Señor Jesucristo. Tenemos que comenzar por allí porque es la base de nuestro estudio. Usted sabe que el Señor Jesucristo fue obediente, pero yo quiero que vaya a las Escrituras, o anote allí en las Escrituras, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 19, va a ver usted lo que dice allí. Romanos 5, 19. ¿Ok? Dice lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y aquí está hablando del Señor Jesucristo. Y justamente usted sabe perfectamente que la desobediencia entró por un hombre, que era Adán. Pero luego la obediencia vino también por el postrer Adán, que es el Señor Jesucristo. Entonces, mirando atrás a la historia del hombre, no es difícil entender que el primer representante del ser humano, Adán, él cayó en desobediencia. Nosotros estamos viviendo hasta el día de hoy las consecuencias de un pecado que llamamos desobediencia. Entonces, de ahí la importancia de obedecer. Así que, pero nosotros tenemos aquí en la palabra que el segundo representante del hombre dice que él obedeció y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Hablando del Señor Jesucristo, la muerte en una cruz abrió el camino nuevo y vivo para cada uno de nosotros, a través de la obediencia. Entonces, manténgase allí con la Biblia abierta. Le quiero mostrar otra verdad
en el libro de Hebreos. Anote Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, y vamos a ver aquí del 7 al 9. Hebreos 5, del 7 al 9, dice lo siguiente, hablando de la obediencia del Señor Jesucristo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí está hablando nuevamente del Señor Jesucristo. Tenemos que comenzar. La obediencia del Señor Jesucristo abrió un camino para el ser humano, para todos nosotros, a través de esa obediencia que lo llevó hasta la cruz. Y dice aquí la Escritura, en los días de su carne, es decir, cuando Él estuvo en este mundo. Él se vistió de hombre, pero Él es divino, pero vino a este mundo a ser un hombre y a pagar por nuestros pecados. Dice en los días de su carne, por lo que padeció, hablando de su entrega, por lo que padeció, experimentó, aquí dice aprendió, pero experimentó la obediencia humana. Acuérdese que Dios nunca fue desobediente. Estamos hablando del Hijo de Dios, nunca fue desobediente. Sin embargo, Él dice que pasó por esa situación para aprender la obediencia. Como humano, Él tenía que gustar lo que era la aflicción y la obediencia. Y Él lo hizo allí. Así que Él se perfeccionó. No está hablando de la perfección moral, está hablando de la perfección para ser un sacerdote, un sumo sacerdote. Acuérdese que Él iba a estar intercediendo por nosotros. Y Él es el sumo sacerdote que experimentó y vivió todo lo que el hombre vive. Y dice que Él pudo pasar lo que era la obediencia. Aunque nunca desobedeció, dice que aprendió la obediencia para ser el sumo sacerdote. Hoy está intercediendo por nosotros. Nosotros podemos acercarnos con nuestras debilidades y Él va a saber de qué se trata, porque Él lo vivió en su carne. Así que Él tiene la capacidad de orientarnos, de aconsejarnos y aún de consolarnos en nuestras necesidades. Así que recuerde, la obediencia la cumplió el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre es, como llaman las Escrituras, es hijo de desobediencia. Sin embargo, Él vino a pagar por nosotros y obedeció en esa cruz para que nosotros pudiéramos ser sus hijos. Entonces, la obediencia al Señor Jesucristo. Déjeme hablar ahora de la obediencia al Evangelio. También, siempre hablando del tema de la obediencia al Evangelio. Y ahora anote usted allí, Primera Pedro, capítulo 1. Primera Pedro, capítulo 1, le voy a mostrar algo interesante, porque nosotros tenemos que obedecer al Evangelio. ¿Ok? Primera Pedro, capítulo 1, vamos a ver allí el versículo 22 en primer lugar. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero fíjese la primera parte del versículo en lo que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Está hablando del Evangelio. Nosotros tenemos que obedecer el Evangelio, es la verdad, es la palabra de Dios. Y yo tengo que entender esto, pero mire ahora, allí mismo, 1 Pedro capítulo 4, mire usted versículo 17, 4:17. Anote las Escrituras, 1 Pedro 4:17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios?
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mi hermano, el Evangelio es para obedecer. Y nosotros sabemos que tuvimos que obedecer. Ahora, muy pocas veces los predicadores presentan al Evangelio como que se debe obedecer. Y usted sabe que muchas veces se usa el tema de la gracia, del amor, de la fe, la misericordia para predicar el Evangelio. Pero pocas veces se usa acerca de la obediencia. Debemos obedecer al Evangelio. Y allí mismo, sin salir de 1 Pedro, usted va a encontrar un versículo más que está allí al comienzo. Déjeme mostrarle en 1 Pedro también. A ver. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Dice así, 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí está hablando de cómo la Divina Trinidad participó en nuestra salvación. Y si usted se fija bien, se va a dar cuenta que allí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participando de nuestra salvación. Pero se va a dar cuenta que si usted lo tiene al frente, ese versículo habla de que nosotros primeramente fuimos elegidos por el Padre. Y esto sucedió antes de la fundación del mundo. Pero después sigue diciendo que por la santificación del Espíritu, la separación que el Espíritu Santo hizo en nuestra vida, para obedecer el Evangelio. Ve que allí aparece la palabra obediencia. El Espíritu Santo nos separó para obediencia. Y después dice ser rociados por la sangre de Jesucristo. Hasta las 3 personas de la Trinidad allí. Pero yo quiero recalcar sobre esta palabra que aparece también, en que nosotros teníamos que obedecer al Evangelio. El Espíritu Santo nos convenció a nosotros, primero de pecado y después del Evangelio, de la gracia de Dios. Así que es importante la palabra obedecer. El Evangelio es la verdad de Dios comunicada al hombre para escuchar y arrepentirse y poner su fe en Cristo. Usted escucha el Evangelio para que pueda meditar y pensar, arrepentirse de sus pecados y que pueda recibir a Cristo como Salvador. Esto es un acto de obediencia. Escuche bien, es un acto de obediencia. Es mucho más que creer. ¿Hay salvación sin obediencia? La respuesta es no. No hay salvación sin obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia es el resultado de la fe. Es decir, si yo tengo fe pero no quiero obedecer a lo que Dios dice, yo no puedo realmente ser salvo. O sea que mi obediencia es importante para ser salvo. Usted sabe que Santiago habla de una fe sin obediencia o una fe sin obras. Está hablando de lo mismo. Esa se llama la fe muerta. La fe muerta. Yo necesito tener una fe viva. Y es importante que yo entienda que la obediencia me lleva a una fe viva. Las manifestaciones de fe no siempre equivale a salvación. Es decir, a veces vemos muchas manifestaciones de fe, pero no quiere decir que es salvación. Muchas veces es reconocer una verdad. Hay personas que reconocen que son pecadores y reconocen que Cristo murió por ellos. Pero otra cosa es involucrarse con esa verdad. Es decir, que es una fe obediente. Así que cuando uno la obedece de corazón, cuando está poniendo todo su ser, su corazón, en esa decisión, es una fe salvadora. Así que recuerde,
tenemos que obedecer al Evangelio. A veces encontramos muchas personas que no sabemos si son o no creyentes. ¿Por qué? Porque no responden a la obediencia a Cristo. Perdón. Quiero seguir adelante y ver otra cosa más. La obediencia personal. ¿Se acuerdan? La obediencia del Señor Jesucristo y la obediencia al Evangelio. Pero hay una obediencia personal que nos atañe a nosotros particularmente. Y está en Filipenses 2:12. Usted va a encontrar allí un versículo interesante que yo se lo quiero mostrar. Yo sé que hay muchas citaciones, pero cuando uno se pone a estudiar la Biblia tiene que ver la Biblia, ¿verdad? Tiene que estudiarla. Filipenses 2:12 dice lo siguiente: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Aquí está el apóstol Pablo exhortando a los filipenses a continuar obedeciendo, así como al principio dice. Me imagino yo que está hablando cuando llevó el Evangelio a Filipos y ellos fueron obedientes, pero dice que tenían que seguir ese tipo de obediencia, como al principio, para desarrollar su vida cristiana, su vida espiritual. Eso es lo que significa estar ocupados en la salvación. O sea, el Señor ya se ocupó de nuestra salvación. Aquí está hablando que nos ocupemos de la vida cristiana. Yo he visto mal interpretado muchas veces este versículo, pero está hablando que nuestra vida cristiana se va a desarrollar si yo me ocupo, si yo obedezco la palabra de Dios, si yo estoy en comunión con el Señor. Así que les dice, sigan obedeciendo la enseñanza para que ustedes puedan crecer. Necesitamos obedecer. Cuando dejamos de obedecer al Señor, allí es donde nosotros paramos de crecer, mi hermano. Qué verdad sencilla, pero qué difícil de entender o de aplicarlo. Cuando nosotros dejamos de obedecer, allí paramos de crecer. Así que muchas veces nos estancamos por esa causa. Dejamos de obedecer. Y le voy a mostrar otra cita, así que anote 1 Juan, por favor. 1 Juan capítulo 2. Primera carta de Juan, tenemos el capítulo 2, vamos a ver versículos 3 a 5. Dice, en esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahora, estos 3 versículos parecen sencillos, pero no son tan sencillos, y déjeme tratar de explicárselos. Y aquí Juan está hablando de guardar. Guardar significa obedecer. Se va a dar cuenta que en estos 3 versículos aparece 3 veces la palabra guardar. Está hablando de lo mismo, obedecer, es decir, guardarlo de una manera que yo lo pueda tener al tanto y pueda estar obedeciéndolo. Así que obedecer, guardar es obedecer. Ahora, Juan era un hombre que escribía y que hablaba en blanco y negro. Es decir, a él no le gustaban los grises. Era una persona que se definía. Si usted estudia las cartas y el Evangelio de Juan, usted se va a dar cuenta que él era franco y directo en decir las cosas. Y él habla de la obediencia de una forma práctica. Estamos hablando de la obediencia personal, la suya y la mía. Y acá vamos a sacar una enseñanza simplemente exponiendo estos 3 versículos. Y vamos a hacer un poco de exégesis. Así usted va estudiando la Biblia y aprende a sacar de ella. Mire el versículo 3, observe el versículo 3 lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros, que
que nosotros conocemos, en esto sabemos que nosotros le conocemos, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Qué está diciendo allí? Está diciendo, ¿cómo sabemos si nosotros hemos llegado a conocer a Dios? ¿Cómo sabemos nosotros si llegamos a conocer a Dios? Y la respuesta la dice allí, si obedecemos sus mandamientos. Ahora, esto es algo para preguntárselo a usted en su corazón. Es una pregunta que tendríamos que hacernos nosotros haciendo una revisión de nuestra vida. Usted debe preguntarse, ¿estoy obedeciendo su palabra? Porque esto me dice si yo conozco a Dios. Si yo no estoy obedeciendo su palabra, esto me puede decir algo mucho más grande. Por lo tanto, se da cuenta que estos versículos son profundos. Hágase esta pregunta, ¿estoy obedeciendo a la verdad de Dios? Eso determina si soy un creyente o no. Porque si yo no soy creyente, no me va a interesar la palabra de Dios. Pero si estoy sobre la palabra, quiere decir que hay un interés en mi vida. Ahora vaya al versículo 4 y mire lo que dice. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Bueno, acá tenemos otra cosa bastante fuerte. El que dice, el que afirma que es un hijo de Dios, que conoce a Dios, él dice, va diciendo por allí que es un cristiano, ¿ok? Conoce a Dios, pero no obedece la palabra, ni siquiera la estudia. ¿Usted cree que es un creyente? Dice, el tal es un mentiroso. Mire, acá Juan no anda con vueltas. Dice, ese que se dice cristiano, pero que ni abre la Biblia, es un mentiroso. Es fuerte, mi hermano, pero esta es la palabra de Dios y tenemos que entenderlo y tenemos que aceptarlo. Así que dice que es un mentiroso, ¿por qué? Porque a él no le interesa la palabra de Dios. Quizá le interesa estar todos los domingos en la iglesia, quizá se hace el espiritual, pero al fin de cuentas nunca abre la Biblia, nunca le interesa la palabra de Dios. Ya el Señor le puso un título, mentiroso. ¿Ok? A veces le decimos hipocresía, pero es lo mismo, la hipocresía es una mentira. Vaya al versículo 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Ahora aquí está el que obedece la palabra de Dios. Está aquel que va a la palabra de Dios. Dice, aquel que le obedece está creciendo en el amor, está creciendo en la gracia. Esta es una persona que se va perfeccionando. Así que esto es de importante, aceptar y cumplir la palabra de Dios. Yo debo obedecer la palabra de Dios. Y termina diciendo, por eso sabemos que estamos en Él, es decir, que estamos unidos a Él, que tenemos una comunión íntima con Él. Y yo tengo la seguridad que soy un hijo de Dios porque me encanta la palabra, porque estudio la Biblia, porque nosotros los hijos de Dios tenemos que estudiar la Biblia. No hay otra forma de crecer, de perfeccionar la vida cristiana. Así que acá podemos ver tres tipos de personas, ¿verdad? O podemos decir que el primero tiene que saber conocerse a sí mismo. Dice, ¿seré que yo conozco a Dios? Si usted se hizo esa pregunta, usted la podría contestar pensando, ¿yo estoy estudiando la Biblia, estoy obedeciendo la palabra de Dios? Eso le va a contestar a usted. Antes de juzgar a otros tenemos que mirarnos nosotros. Tenemos que ver lo que nosotros hacemos. Por eso es bueno cada tanto hacer un alto en el camino y ponerse a pensar cómo estoy yo delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo me llamo cristiano, yo voy a la iglesia, quizá tengo un cargo, pero estoy obedeciendo la verdad.
Eso es clave, es vital en la vida cristiana. Si yo estoy obedeciendo la verdad, puedo saber que soy un hijo de Dios. Y no solamente eso, sino que puedo estar creciendo. Dice que el amor de Dios se va perfeccionando. Pero hay otra cosa que dice a lo último, que yo siento que estoy en Él, que estoy unido a Él. Es por eso que me da la seguridad. Tengo una comunión íntima con el Señor. Así que Juan aclara bien lo que es esto. Obediencia, mi hermano, es muy importante para Dios. Así que recuerde los pasos. ¿Cómo empezamos? Con la obediencia del Señor Jesucristo abriéndonos un camino nuevo y vivo. Por su obediencia, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin ser desobediente, Él obedeció. Después podemos ver que nosotros tuvimos que obedecer al Evangelio. No era solamente creer, sino obedecer de todo corazón, involucrarme con esa verdad. Está hablando allí de obedecer. Después vimos la obediencia personal, lo que acabamos de ver de Juan. Yo puedo saber si soy creyente y si estoy creciendo a través de la obediencia. Solamente para terminar, y algo muy cortito, hablar de la obediencia general. Obediencia general. La Biblia enseña que el diseño de Dios para el orden de la humanidad, desde la creación, tiene un componente ineludible. Es un componente del cual estamos hablando, la obediencia. Usted va a ver desde el comienzo de la Biblia, de la historia del hombre, que es un componente que Dios demanda de nosotros, la obediencia. Y usted sabe que nosotros somos una raza caída por causa de la desobediencia, pero Él vino, el Padre envió a su Hijo al mundo para solucionar ese problema. Así que, si usted estudia en el Nuevo Testamento, no vamos a ver versículos, pero acuérdese de Colosenses capítulo 3. Usted va a ver lo que Dios demanda. Usted va a ver que el hombre le debe obediencia a Dios. El simple hecho de que Dios diga que tiene que amar a su esposa, tiene que ser obediente, le está pidiendo. Él se debe a Dios, pero también lo que Dios le dice. Usted va a encontrar allí que la mujer debe respetar a su marido. Esto también le debe obediencia. Luego va a encontrar a usted que los hijos deben obedecer a los padres. También esto es lo que Dios manda. Usted se va a encontrar que los siervos deben obedecer a sus amos. Hoy podemos decir los empleados obedecen a sus patrones. Usted va a encontrar en la Biblia que los ciudadanos deben obedecer a los gobernantes. Usted va a encontrar que los creyentes deben obedecer a los pastores. O sea que la obediencia es el componente básico de nuestra sociedad. Por lo tanto, es muy importante, y esa es la voluntad de Dios, para mantener un orden dentro de la sociedad. Ahora, en el día de hoy, usted se da cuenta cómo el hombre está en rebeldía contra Dios. Cómo el hombre quiere cambiar todas las cosas. Cómo el hombre no quiere sujetarse. No quiere obediencia. Hoy en día escuchamos las noticias y usted se va a dar cuenta que la gente no quiere obediencia. Quiere hacer lo que quiere, lo que se le ocurre. Se amotinan y hay protesta para remover a los gobernantes. No queremos su autoridad, no queremos presidentes, no queremos que nadie nos gobierne. Nosotros nos vamos a gobernar, nosotros mismos. Usted se va a dar cuenta que lo que hoy piden es que quitar la policía. Es una autoridad que la pusieron para guardar el orden. No queremos orden, queremos gobernar nosotros. Hoy quieren abrir las cárceles. ¿Por qué? Justamente por lo mismo. No quieren que haya obediencia. Quieren cambiar las leyes naturales, mi hermano. Es decir, lo que Dios estableció como ley natural del sexo, no, hay que cambiarlo. Yo decido mi propio sexo, dice la gente. Mira, hermano, estamos en lo último. Esto es una vergüenza, un desafío a Dios.
no quieren sujetarse, no quieren someterse, no quieren obedecer. Quieren destruir la familia, atentan contra la familia, quieren desarmar la familia, quieren anular al padre, quieren anular al hombre. Entonces, estamos en medio de una sociedad que no quiere obedecer. Hermano, en medio de esa sociedad está usted y estoy yo. Debemos apoyar la obediencia y debemos enseñar a nuestros hijos y a nuestros seres queridos que obediencia viene de Dios. No es cosa del ser humano, viene de Dios. Quitar la obediencia viene del enemigo. Y usted sabe bien, al comienzo de la historia del hombre, lo que hizo el enemigo, Satanás. Justamente engañó al hombre para que desobedezca. Hoy está haciendo lo mismo. Él no modifica sus estrategias, está haciendo lo mismo. Toma hombres comunes y corrientes, los aglomera, los aglutina, hacen grupos y dice: vamos a destruir esta autoridad. Eso es satánico. La Biblia nos enseña muchas verdades que hoy el hombre quiere destruir. No dejemos que pase eso, por lo menos en mi vida, en mi familia, en mi casa. Enseñe esos principios que Dios nos dio. Por eso obediencia es un punto importante que hoy debemos recalcar. Hermano, despierte a estas verdades básicas que son muy importantes para el día de hoy. Así que sabiendo esto, usted ya sabe esta verdad que puede establecer en su vida. La obediencia es la voluntad de Dios. Vamos a terminar en oración. Querido Padre Celestial, gracias te damos por la palabra. Gracias por la obediencia. Sabemos que esa es tu voluntad. Queremos permanecer en ella. Queremos, Señor, obedecerte a ti y a cualquier autoridad que tú pongas sobre nosotros, porque eso es lo correcto y es tu voluntad. Queremos ponernos en tus manos y te damos gracias por la palabra. Guíanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano, que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima reunión y bendiciones para todos ustedes.